Oye amigo, por favor suscríbete. Un segundo para ti, un gran cambio para mí. Nunca pensé que sería el tipo de persona que pone la ropa sucia de su familia en internet, pero aquí estoy, sentada en mi departamento a las 2 de la mañana, sin poder dormir. Sin poder pensar en nada más que en lo que pasó esta noche. Mis manos todavía tiemblan mientras escribo esto. Necesito sacar esto de mi pecho, porque si no lo hago, siento que realmente voy a perder la cabeza. Me llamo Olivia y hace 3 años, mi hija Sofía murió. Tenía 7 años y padecía leucemia linfoblástica aguda, el tipo agresivo, ese que requiere tratamientos intensivos, medicamentos experimentales y cuidados las 24 horas que las compañías de seguros adoran negar. Mi esposo Nathan y yo hicimos todo lo que pudimos. Usamos todas nuestras tarjetas de crédito al máximo, pedimos préstamos, vendimos nuestro carro, y hasta iniciamos un GoFundMe que apenas hizo una diferencia frente a las cuentas astronómicas. Estábamos ahogados, viendo a nuestra pequeña sufrir y rogando a cualquiera que nos escuchara por ayuda. Recuerdo perfectamente el día que llamé a mis padres, desesperada. Sofía llevaba 2 meses en el hospital y acabábamos de enterarnos de que la siguiente fase de su tratamiento no estaba completamente cubierta por el seguro. Necesitábamos $45,000 y los necesitábamos rápido. Lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Mi mamá contestó el teléfono y le expliqué todo entre sollozos. Le conté sobre el tratamiento, sobre lo valiente que era Sofía pero lo cansada que estaba, sobre cómo el doctor decía que esto podría salvarle la vida. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Y luego mi madre, con esa voz fría y medida que siempre tiene, me dijo, Olivia, sabes que vivimos con ingresos fijos. La jubilación de tu padre no es lo que esperábamos. Simplemente no tenemos ese dinero para darte. Yo rogué. De verdad, me arrodillé en el pasillo del hospital y rogué por teléfono. Le dije que se los devolveríamos, cada centavo con intereses. Le dije que firmaría lo que ellos quisieran, cualquier cosa. Habría vendido mi alma al mismo diablo si eso significara salvar a Sofía. Pero mi papá contestó también y dijo lo mismo. Lo sentían mucho, desearían poder ayudar, pero no podían permitírselo. Me sugirieron que considerara la bancarrota médica, tal vez hablar con un trabajador social del hospital. Cuando colgué el teléfono, algo dentro de mí se rompió, pero no tuve tiempo de procesarlo porque Sofía me necesitaba. Nathan y yo terminamos consiguiendo el dinero gracias a una combinación de la segunda hipoteca que hicieron sus padres, un adelanto de 1 año de salario que me dio mi jefe, y un préstamo de una compañía de financiamiento médico con una tasa de interés que debería ser ilegal. Sofía recibió su tratamiento, pero no fue suficiente. 6 meses después, mi bebé murió en mis brazos. Pesaba menos de 50 libras, ya no tenía cabello, sus hermosos ojos marrones todavía intentaban sonreírme mientras la vida se escapaba de ellos. Lo último que dijo fue, te amo, mami, no estés triste. ¿Cómo se sigue adelante después de algo así? ¿Cómo despiertas cada mañana sabiendo que tu hijo ya no está? Mientras tanto, mi hermana Amanda tiene 3 hijos, Dylan, Chloe y Logan. Todos sanos, todos creciendo bien, todos estudiando en Waukee Prep, una de las escuelas privadas más prestigiosas de nuestro estado. La colegiatura ahí es de unos $35,000 por niño al año. Haz la cuenta, $105,000 al año. Yo sabía que Amanda y su esposo Ryan estaban bien económicamente. Ryan es abogado corporativo. Y ahí estaba yo, sin ayuda de mis padres cuando más lo necesitaba, luchando por salvar la vida de mi hija mientras ellos financiaban la vida cómoda de mi hermana. Y Amanda maneja su propia clínica dental. Viven en una casa hermosa en las afueras de la ciudad, con alberca, vacaciones en Europa cada año, y manejan SUV versus Tesla iguales, como de catálogo. Nunca les envidié su éxito. De verdad, nunca lo hice. Incluso después de que Sofía murió, cuando apenas podía pagar la luz porque estábamos endeudados hasta el cuello, nunca resentí la buena suerte de Amanda. Nunca fuimos súper cercanas creciendo, pero ella seguía siendo mi hermana. Mandó un arreglo floral para el funeral de Sofía, de esos genéricos que compras en una página web. No se quedó mucho tiempo en la ceremonia. Dijo que los niños tenían práctica de fútbol. Durante 3 años,
He estado reconstruyendo mi vida pedazo por pedazo. Nathan y yo nos separamos 18 meses después de que Sofía murió. El dolor destruyó nuestro matrimonio. Simplemente no podíamos mirarnos sin ver su ausencia, sin sentir ese vacío que nos aplastaba. El divorcio fue amigable, aunque devastadoramente triste. Todavía hablamos, todavía nos apoyamos mientras intentamos sanar, pero no podíamos seguir casados. El peso de la pérdida era demasiado para cargarlo juntos. He estado trabajando en 2 trabajos para pagar la deuda médica y el dinero que pedimos prestado. Apenas veo mi pequeño departamento a la luz del día. Soy una sombra de la persona que alguna vez fui. Sigo en piloto automático, existiendo, pero no viviendo. La terapia ayuda, pero hay un hueco en mi pecho que nunca sanará. Todos dicen que con el tiempo se hace más fácil, pero mienten. El tiempo solo te enseña a fingir que estás bien. Hace 2 semanas, pasó algo que cambió todo. Estaba tomando un café con mi vieja compañera de la universidad, Sara, que trabaja en administración en Waukee Prep. No nos veíamos desde hace meses, y me estaba contando su vida cuando mencionó algo de pasada. Qué maravilloso que tus padres puedan ayudar a Amanda con la colegiatura, dijo, mientras revolvía su latte. Procesé el pago desde su cuenta justo la semana pasada. Es una bendición cuando los abuelos pueden contribuir a la educación de sus nietos. Debo haber parecido que me había caído un rayo, porque Sara inmediatamente se preocupó. Olivia, ¿estás bien? No podía hablar, no podía respirar. La cafetería empezó a girar a mi alrededor. Sara tomó mi mano al otro lado de la mesa, preguntándome qué pasaba, si necesitaba agua, si me iba a desmayar. Finalmente, logré balbucear. ¿Y qué quieres decir con la cuenta de mis padres? Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de que había revelado algo que yo no debía saber. Su cara se puso pálida y empezó a retroceder, diciendo que quizás se había equivocado, que tal vez estaba confundida con otra familia. Pero yo la presioné. Necesitaba saber. Después de dudar un momento y con mi promesa de no revelar cómo me había enterado, me dijo la verdad. Mis padres habían estado pagando la colegiatura completa de los 3 hijos de Amanda en Waukee Prep durante los últimos 4 años. Cada semestre, como reloj, llegaba un cheque desde su cuenta conjunta. Cada semestre, como si nada, ellos cubrían todo. $105,000 cada año, durante 4 años. Eso es $420,000. Déjalo que te caiga el 20. $420,000 para la escuela privada de mis sobrinos mientras mi hija moría porque, según ellos, no podían darse el lujo de ayudarme. $45,000 para su tratamiento contra el cáncer. No recuerdo cómo salí de la cafetería. No recuerdo haber manejado a casa. Solo recuerdo sentarme en mi carro frente a mi edificio, gritando hasta que me dolía la garganta. Golpeé el volante hasta que mis nudillos se pusieron morados. Luego simplemente me quedé ahí, en silencio, mirando la nada mientras el sol se ocultaba y la oscuridad llenaba el auto. Esa noche no dormí. Repasé cada interacción con mis padres durante los últimos 7 años, reinterpretando todo con esta nueva y horrible verdad. Cada Navidad, cada cumpleaños, cuando les daban regalos lujosos a los hijos de Amanda mientras a mí me daban una tarjeta de regalo. Cada reunión familiar donde elogiaban la forma de criar de Amanda y lanzaban indirectas sutiles sobre mis decisiones como madre. Cada vez que los llamé desesperada y me dijeron que no podían ayudar por falta de dinero, me mintieron. Mientras veía morir a mi hija, mientras vendía todo lo que tenía, mientras destruía mi vida y mi matrimonio tratando de salvar a Sofía. Ellos estaban escribiendo cheques para que los hijos de mi hermana estudiaran en una escuela con muro de escalada y programa de artes culinarias. Durante 2 semanas, debatí qué hacer con esta información. Una parte de mí quería confrontarlos de inmediato, llamarlos y gritarles hasta que entendieran la magnitud de su traición. Pero otra parte de mí, la parte que todavía los consideraba mis padres a pesar de todo, quería creer que había alguna explicación, alguna razón que hiciera que esto tuviera sentido, aunque sabía en el fondo que no la había. Durante esas 2 semanas, me obsesioné con reconstruir la línea del tiempo. Saqué viejos estados de cuenta, facturas médicas, cualquier cosa que me ayudara a entender exactamente cuándo habían empezado mis padres a financiar la vida perfecta de Amanda.
Mientras veía que la mía se desmoronaba, creé una hoja de cálculo, porque aparentemente el dolor y la rabia me habían convertido en alguien que documenta traiciones en Excel. El primer pago de colegiatura de mis padres a Waukee Prep se hizo en agosto, hace 7 años. Sé esto porque hice más investigaciones, pedí favores y, quizá, crucé algunas líneas éticas de las que no estoy orgullosa. En agosto de ese año, Sofía había sido diagnosticada en junio. Para agosto, ya estábamos ahogados en cuentas médicas, ya comenzábamos a entrar en pánico sobre cómo íbamos a pagar su tratamiento. Eso significa que mis padres tomaron la decisión consciente de gastar más de $100,000 al año en la escuela privada de mis sobrinos apenas 2 meses después del diagnóstico de mi hija. 2 meses, mientras mi hija luchaba por su vida. Ellos sabían que Sofía estaba enferma. Ellos sabían que estábamos luchando, que estábamos al límite, y aún así decidieron escribir esos cheques para los hijos de Amanda. Durante esas 2 semanas, empecé a tener ataques de pánico. Estaba en mi trabajo, acomodando estantes en la tienda de abarrotes donde trabajo en mi segundo empleo, y de repente no podía respirar. Tenía que encerrarme en el baño, sentarme en el suelo y tratar de recordar los ejercicios de respiración que mi terapeuta me había enseñado. Inhalar por la nariz contando hasta 4. Mantener la respiración contando hasta 7, exhalar por la boca contando hasta 8. Pero ningún ejercicio podía calmar la rabia que se acumulaba dentro de mí, como una olla de presión a punto de explotar. También empecé a recordar cosas que había bloqueado, cosas que mi cerebro había protegido durante lo peor de mi duelo. Como aquella vez que mi padre me dio una charla sobre responsabilidad financiera, insinuando que tal vez Nathan y yo habíamos vivido más allá de nuestras posibilidades, sugiriendo que nuestros problemas de dinero eran de alguna forma culpa nuestra. Esto pasó mientras Sofía estaba en tratamiento, mientras vendíamos todo lo que teníamos, y él lo sabía. Me miró a los ojos y prácticamente nos culpó de nuestra ruina financiera, todo mientras escribía cheques enormes para los hijos de Amanda. Recordé la última fiesta de cumpleaños de Sofía, la que hicimos justo antes de que se pusiera demasiado enferma para celebrar. La hicimos en nuestro departamento porque no podíamos permitirnos nada más. Solo era la familia, un pastel hecho en casa y unos cuantos regalos para los que habíamos juntado dinero a duras penas. Amanda llegó tarde, se quejó del estacionamiento y se fue temprano porque Logan tenía clase de tenis, una clase de tenis en un club campestre cuya membresía también pagaban mis padres. Más tarde descubrí que mis padres le habían dado a Sofía un bono de ahorro de $50 por su cumpleaños. $50, y yo me sentía agradecida porque $50 eran $50. Mientras tanto, me enteré después que ese mismo mes le habían comprado a cada uno de los hijos de Amanda un iPad nuevo, de los mejores modelos, de unos $800 cada uno. Pero Sofía solo recibió un bono de ahorro que nunca viviría lo suficiente para cobrar. Los recuerdos seguían llegando, cada uno como un puñal nuevo en el pecho. Las cenas familiares donde Amanda mencionaba de manera casual los viajes escolares de sus hijos a Costa Rica y Francia. Viajes que costaban miles de dólares, viajes que mis padres habían pagado. Las mañanas de Navidad donde los hijos de Amanda abrían montones de regalos caros mientras Sofía recibía un par de cosas pequeñas, y yo me sentía agradecida incluso por eso. Cada reunión familiar donde mis problemas financieros eran tratados como un secreto vergonzoso. Cada recuerdo era un golpe más, una nueva herida que me recordaba lo injusto que había sido todo. Mientras yo estaba luchando por la vida de mi hija, mientras estaba vendiendo todo lo que tenía y destruyendo mi propio bienestar, ellos estaban financiando una vida perfecta para mis sobrinos. Y yo, cada día, tenía que fingir que estaba bien, tener una sonrisa falsa y ver cómo todos celebraban la vida perfecta de Amanda y su familia mientras yo cargaba con un dolor que nunca desaparecería. Mientras celebraban la buena vida de Amanda y sus hijos, yo no podía dejar de pensar en todas las veces que llamé a mi madre llorando, contándole que no podíamos pagar la medicina para las náuseas de Sofía que el seguro no cubría. Llamadas desesperadas, intentando explicarle que la vida de mi hija estaba en juego y que simplemente no teníamos los recursos para algo tan básico. Y mi madre, con esa voz calmada y medida que siempre tiene, me sugería buscar programas de asistencia para pacientes, tal vez hablar con un trabajador social o intentar con alternativas genéricas. Todas sugerencias razonables, claro, excepto que ella tenía los medios para simplemente escribir un cheque y resolver todo al instante, pero eligió no hacerlo.
Había un momento que no podía sacar de mi cabeza, un recuerdo que me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Sofía había perdido todo su cabello por la quimioterapia y estaba destrozada. Tenía solo 7 años y se sentía avergonzada, insegura de sí misma, con miedo de mirarse al espejo. Habíamos encontrado en línea una peluca hermosa, de cabello real, que se veía exactamente como sus rizos naturales. Costaba $300. $300 que no podíamos permitirnos. Así que Sofía terminó usando pelucas sintéticas baratas que le hacían picar el cuero cabelludo y la hacían llorar porque no se veían reales. En la escuela, durante el breve tiempo que pudo asistir, los demás niños la miraban y se burlaban. Una vez, durante una llamada telefónica, mencioné esto a mi madre. Ni siquiera estaba pidiendo dinero, solo necesitaba desahogarme, contarle lo difícil que era ver a mi hija tan triste, sufrir por algo tan superficial pero doloroso en medio de todo lo que ya enfrentaba. Mi madre hizo algunos ruidos de simpatía y no dijo nada más. La peluca nunca llegó. Pero, ese mismo mes, la hija de Amanda, Chloe, recibió una colección de muñecas American Girl de $500, un regalo de sus abuelos por haber estado en el cuadro de honor. Durante esas 2 semanas de descubrimiento, también contacté a los padres de Nathan, Karen y David. Ellos fueron los que tomaron una segunda hipoteca sobre su modesta casa para ayudarnos a pagar el tratamiento de Sofía. Nunca habían sido ricos, ambos eran maestros jubilados viviendo de sus pensiones. Pero hicieron todo lo que pudieron por nosotros, sin dudarlo. Me reuní con Karen para almorzar y le conté todo lo que había descubierto. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que terminé de hablar. Su rostro pasaba por una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Finalmente dijo: Olivia, quiero que sepas algo. Cuando sacamos esa hipoteca, llamamos a tus padres. Pensamos que si juntábamos todos nuestros recursos, podríamos cubrir todo lo que Sofía necesitaba sin cargar tanto peso sobre ninguna familia. Mi corazón se detuvo. ¿Llamaron a mis padres? Pregunté con un hilo de voz. Y sí, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. David llamó a tu padre, le explicó lo que estábamos haciendo y le preguntó si podían contribuir aunque fuera un poco, unos cuantos miles, habría ayudado mucho. Mi garganta se cerró. ¿Y sabes lo que dijo tu padre? No podía hablar, solo negué con la cabeza. Y dijo que desearían poder ayudar, continuó Karen, pero que ya se habían sobreextendido ayudando a Amanda con algunas renovaciones en su casa y no podían asumir ninguna otra obligación financiera. Karen cruzó la mesa y me agarró la mano con fuerza. Olivia, no te lo dijimos antes porque ya cargabas con demasiado, me dijo. No queríamos añadir más peso a tus hombros, pero sí, tus padres se negaron a ayudar, incluso cuando nosotros estábamos literalmente hipotecando nuestra casa. Hipotecando su casa, repetí en voz baja, incrédula. Sí, continuó Karen. Renovaciones en su hogar. Dijeron que no podían ayudarnos por esas renovaciones. Más tarde, mientras manejaba, pasé frente a la casa de Amanda y vi la ampliación que habían hecho ese mismo año. Una sala enorme, con ventanas de piso a techo que dejaban entrar toda la luz. No solo habían pagado eso. Mi padre incluso había presumido de ello en una reunión familiar, diciendo lo feliz que estaba de poder ayudar a su hija a ampliar su casa para su familia en crecimiento. La rabia que sentí en ese momento no se parece a nada que haya experimentado antes. Era pura, blanca, caliente y todo lo consumía. Tuve que detenerme mientras manejaba a casa porque mis manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. Llamé a la línea de emergencia de mi terapeuta y pasé 1 hora mientras ella me calmaba, describiendo con paciencia lo que llamó una respuesta de crisis completamente comprensible. También empecé a investigar de nuevo el GoFundMe que habíamos creado para Sofía. No lo había revisado en años porque era demasiado doloroso, pero me obligué a mirar cada donación, cada comentario, cada vez que alguien compartía la página. Lo que más me impactó fue ver cuánta gente había dado lo que podía. Compañeros de trabajo de Nathan, gente de la escuela de Sofía, vecinos, incluso desconocidos que habían oído su historia. Había donaciones de $5 de personas que claramente no tenían ni $5 de sobra. 20 aquí, 50 allá, cada una acompañada de oraciones y buenos deseos.
Mis padres habían donado $200 al GoFundMe. $200 con un comentario público diciendo que rezaban por su nieta y que desearían poder hacer más. $200 mientras escribían cheques de $35,000 por cada hijo, por semestre. La hipocresía era impresionante, pero Amanda no había donado nada. Ni un solo centavo. En ese momento, me había dicho a mí misma que seguro estaba ocupada con sus hijos, que probablemente estaba ayudando de otras maneras que yo no veía. Pero ahora sabía la verdad. Estaba demasiado ocupada disfrutando el dinero que debería haber salvado la vida de mi hija como para aportar siquiera una mínima cantidad al fondo de cáncer de su sobrina. Pasé horas leyendo los mensajes de apoyo de extraños en esa página de GoFundMe, llorando por la bondad de personas que nunca conocieron a Sofía. Una mujer mayor con ingresos fijos había donado $50 con una nota que decía: "Recuerdo cuando mi nieto estaba enfermo. Ningún niño debería sufrir. Rezo por tu niña hermosa". Un adolescente había donado $25, su dinero de cumpleaños, porque leyó la historia de Sofía y quería ayudar, aunque fueran desconocidos para él. Y ahí estaba yo, recordando cada cheque enorme que mis padres escribían para mis sobrinos, cada iPad, cada viaje caro. Mientras mi hija luchaba por su vida y la gente más generosa del mundo hacía lo que podía para ayudarnos, y mi familia no solo no ayudó, sino que miraba y gastaba como si nada. Estas personas, que no tenían ninguna obligación con nosotros, habían juntado lo que podían mientras mis padres se sentaban sobre cientos de miles de dólares y decían que no. La crueldad de eso era abrumadora, me dejaba sin aliento. Antes de seguir, un pequeño comentario. Cuéntenme en los comentarios cómo va su día y desde dónde me están viendo. Quiero ver quiénes están ahí hoy. Pero ayer recibí un mensaje en el chat familiar de mi mamá. Decía: "Cena del domingo en nuestra casa. Amanda y los niños estarán allí. Hace tanto que no nos reunimos todos. Por favor, ven, Olivia. Significaría mucho para tu papá y para mí". Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí: "Y estaré ahí". Nathan pensó que estaba loca cuando le conté lo que planeaba hacer. Nos encontramos para tomar un café porque necesitaba hablar con alguien que entendiera la profundidad de esta traición porque él también la había vivido. Cuando le expliqué lo que había descubierto y lo que planeaba hacer, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, con los ojos llenos de ese dolor que ambos compartíamos. Una vez que dices estas cosas, no puedes retractarte. Bien, dije. No quiero retractarme. Asintió lentamente, luego cruzó la mesa y me apretó la mano. Sofía estaría orgullosa de ti por defenderte. ¿Por defenderla a ella?, le pregunté, y me puse a llorar ahí mismo en la cafetería. Porque tenía razón. Sofía siempre fue valiente, siempre estaba dispuesta a luchar. Nunca se rindió, nunca se echó atrás. Incluso cuando su pequeño cuerpo la traicionaba, yo le debía a su memoria ser igual de valiente. Así que hoy manejé hasta la casa de mis padres en los suburbios, la misma casa en la que crecí, con ese enorme roble en el jardín delantero y el jardín que mi mamá cuida obsesivamente. El Tesla de Amanda ya estaba en la entrada, junto con el sedán de mis padres. Me quedé sentada en mi honda destartalada unos minutos, juntando valor, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a explotar de mi pecho. Entré sin tocar. Las cenas de domingo siempre habían sido así de informales. La familia entraba y salía como quería. Podía escuchar risas desde el comedor. Podía oler el asado de mi mamá. Podía escuchar a mis sobrinos y sobrina platicando emocionados sobre algo. Por un momento, solo un momento breve y doloroso, recordé cuando Sofía habría sido parte de ese ruido, su risita aguda mezclándose con las voces de sus primos, llenando la casa de alegría. Cuando entré al comedor, todos levantaron la mirada. Mi mamá sonrió. Esa sonrisa perfecta de anfitriona que siempre practicaba. Bolivia, qué bueno que pudiste venir. Estamos a punto de sentarnos, dijo con voz calmada, mientras su sonrisa no dejaba de brillar. Amanda estaba acomodando la mesa, impecable como siempre, con unos jeans de diseñador y un suéter de cachemira que parecía sacado de un catálogo. Hola, oh.
Tanto tiempo sin verte, me dijo con una sonrisa ligera. Mi papá ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, asintiendo al saludarme. Hola, querida, dijo con voz firme pero tranquila. Los niños estaban en la sala, pegados a sus iPads, sin siquiera notar que había llegado. Los miré, esos niños sanos, privilegiados, y no pude evitar pensar en Sofía. Como le habría encantado dibujar, como siempre soñó con ser veterinaria, como nunca se quejaba, incluso cuando la quimioterapia la dejaba tan débil que no podía moverse. Vamos a comer, dijo mi mamá, llevando el asado a la mesa. Todos siéntense. Me senté en mi lugar de siempre, el mismo en el que me había sentado durante todas las cenas familiares desde que era niña. Mientras me acomodaba, no podía dejar de pensar en la verdad que había descubierto. Mis padres habían estado pagando en secreto la escuela privada de los hijos de Amanda mientras se negaban a ayudar con el tratamiento de cáncer de mi hija. Sofía no lo logró. Hoy no estaba aquí. Finalmente, había llegado el momento. Hoy los confrontaría en la mesa y todo iba a estallar. Amanda se sentó frente a mí, mis padres en los extremos de la mesa. Los niños finalmente entraron y tomaron sus lugares, y la cena comenzó. Todo era tan normal, tan perfectamente ordinario, que por un momento dudé. ¿Realmente iba a hacer esto? Mi mamá sirvió la comida, preguntando a todos sobre cómo había ido su semana. Amanda habló sobre el torneo de fútbol de Chloe y el proyecto de ciencias de Dylan. Mi papá mencionó algo sobre golf. Luego me preguntaron cómo iba mi trabajo y respondí con respuestas vagas de una sola palabra. La comida sabía a ceniza en mi boca. Bolivia, pareces callada, observó mi mamá, en ese tono que hacía que cualquier observación sonara como crítica. ¿Está todo bien? Este era el momento. El que había planeado durante semanas, incluso meses. Dejé el tenedor sobre el plato y la miré directamente a los ojos. En realidad, mamá, hay algo de lo que necesito hablarles a todos, dije, mi voz sorprendentemente firme. La mesa se silenció. Amanda me miró con curiosidad ligera. Mi papá detuvo el tenedor a medio camino hacia la boca. Los niños seguían comiendo, ajenos a todo. Hace un par de semanas tomé un café con Sarah Cooper, empecé. ¿Recuerdan a Sarah? Mi compañera de cuarto en la universidad. Mi mamá asintió lentamente y vi que algo parpadeó en sus ojos, un atisbo de algo que no pude descifrar en ese instante. Miedo, tal vez, o reconocimiento. Ella trabaja en Waukee Prep ahora, en administración. Me volteé hacia Amanda. Ahí es donde van tus hijos, ¿verdad? Y dije, con la voz temblorosa pero firme. Una escuela realmente prestigiosa, debe costar una fortuna. Amanda miró a nuestros padres, luego volvió a mirarme. Y sí, es una escuela maravillosa. Somos muy afortunados, dijo, intentando sonar tranquila. ¿Son afortunados ustedes? Pregunté, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Debe costar unos $35,000 por año por niño, ¿no? Entonces, para 3 niños, estamos hablando de más de $100,000 al año. Mi papá intervino, su voz con un tono de advertencia. Olivia, ¿de qué se trata esto? Lo ignoré, mis ojos todavía fijos en Amanda. Sarah me dijo algo muy interesante, empecé. Dijo, mamá y papá han estado pagando la colegiatura, todo, para los 3 hijos, durante los últimos 4 años. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. La cara de Amanda se puso primero pálida y luego roja, como si estuviera tratando de ocultar algo imposible de ignorar. La boca de mi mamá se abrió y cerró como un pez. Mi papá dejó caer el tenedor con un golpe fuerte sobre el plato. Mam, empezó mi madre, pero levanté la mano para detenerla. ¿Recuerdan hace 7 años, cuando Sofía estaba enferma? Pregunté, mi voz ahora temblando, pero empujando hacia adelante. Cuando necesitaba tratamiento y el seguro no lo cubría. Cuando los llamé, literalmente de rodillas en un pasillo del hospital, rogando por ayuda. Mis ojos se llenaban de lágrimas, pero continué. ¿Recuerdan lo que me dijeron? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Olivia, por favor, dijo, pero yo seguí.
Ustedes dijeron que tenían un ingreso fijo. Dijeron que no tenían ese tipo de dinero. Me sugirieron que considerara la bancarrota. Me reí, y sonó cruel incluso a mis propios oídos. Necesitaba $45,000 para salvar la vida de mi hija, y ustedes me dijeron que no podían pagarlo. Pero sí podían pagar $105,000 al año para que los hijos de Amanda fueran a la escuela privada. Mi padre intentó interrumpir. Y no es tan simple, dijo, su rostro rígido, intentando justificarse. Las situaciones eran diferentes. ¿Diferentes cómo? Exigí. Por favor, explícame cómo pagar la escuela privada es más importante que salvar la vida de tu nieta. Estoy ansiosa por entender esa lógica. Amanda finalmente encontró voz. Olivia, yo no sabía de esto. Te juro. Pensé que mamá y papá solo ayudaban un poco. No mientas, exploté. Sabías exactamente de dónde venía ese dinero. Sabías que estaban pagando la colegiatura completa, y no dijiste nada. Ni siquiera en el funeral de Sofía dijiste algo. Eso no es justo. Amanda trató de justificarse. Y yo no sabía los detalles de lo que pasó con el tratamiento de Sofía, porque ustedes nunca me preguntaron. Me levanté de mi silla, el sonido del respaldo raspando el suelo resonando en la habitación. Nunca preguntaste cómo estábamos manejando la situación, cómo pagábamos todo, dije, mi voz ahora más firme que nunca. Estabas demasiado ocupada disfrutando tu vida perfecta, con tus hijos sanos, tu Tesla y tus vacaciones por Europa. Mi padre me ordenó. Olivia, siéntate. Estás alterando a los niños. Pero no podía callar. Cada palabra era como un grito que había estado conteniendo durante años. Sofía se merecía esto. La verdad se merecía esto. Y yo no iba a retroceder. Miré a mis sobrinos, con sus caritas inocentes y los ojos bien abiertos, llenos de miedo. Por un instante, me dio lástima haberlos asustado, pero la parte más grande de mí, la parte que se murió junto con Sofía, ya no sentía nada. ¿Le estoy alterando a los niños? Repetí con incredulidad. Vi morir a mi hija porque ustedes eligieron pagar una escuela privada antes que salvarle la vida. Sentí como las palabras me salían como fuego. La sostuve en mis brazos mientras daba su último suspiro, creyendo que habíamos hecho todo lo posible, sin saber que ustedes tenían el dinero, que podían haber ayudado y simplemente no quisieron. ¿Tienen idea de lo que eso me hizo? ¿De lo que le hizo a Natán? Mi voz se quebró. Nuestro matrimonio se destruyó por el dolor, por las deudas, por todo. Lo perdí todo. A mi hija. A mi esposo. A mí misma. Mi madre ya estaba llorando, el rímel corriéndole por las mejillas. Pensamos que era demasiado riesgoso, sollozaba. El doctor dijo que no había garantías, que el tratamiento podía no funcionar. Al menos con la escuela sabíamos que el dinero se iba a usar bien. ¿Usar bien? Repetí, casi sin aire. ¿Estás escuchando lo que dices, mamá? Apostaron con la vida de mi hija porque no había garantías. Ningún tratamiento médico tiene garantía. Pero ella tenía 7 años. Y 7. Y quería vivir, quería seguir dibujando, jugar con sus primos, ser veterinaria. Merecía una oportunidad. Mi papá se levantó de golpe, el rostro rojo. Si necesitas calmarte, dijo con esa voz autoritaria de siempre. Tomamos la decisión que creímos correcta. ¿Correcta? Y grité, sintiendo cómo se me quebraba la voz. ¿Estás diciendo que los hijos de Amanda necesitaban una escuela privada más de lo que Sofía necesitaba vivir? Dilo. Quiero escucharlo. Las lágrimas ya me caían por las mejillas, calientes, amargas. Años de dolor y rabia acumuladas saliendo de golpe. Dilo, papá. Y dilo que la educación de tus otros nietos era más importante que la vida de mi hija. Y eso no es lo que estamos diciendo, intervino Amanda, con la voz temblorosa. Olivia, estás malinterpretando todo. Ah, sí. Me giré hacia ella. Entonces, por favor, explícame. Desenrédalo. Dime cómo se supone que esto tiene sentido.
Dime cómo duermes tranquila sabiendo lo que pasó. Mi madre negaba con la cabeza, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Olivia, por favor, te amamos. Amábamos a Sofía. Solo queríamos hacer lo correcto. Y no, mamá, dije, con la voz ahora fría, vacía. Ustedes pensaron en ustedes mismos. En las apariencias. En mantener la imagen de familia perfecta. En ser los abuelos que pueden pagar la mejor escuela para sus nietos. Pero no pensaron en Sofía, en cómo luchaba por respirar. No pensaron en su cuerpecito lleno de veneno, en su mirada pidiéndome que no la dejara ir. No pensaron en mí, su hija, destruyéndome pedazo a pedazo. Mi papá apretó los puños, la voz ya sin fuerza. No podíamos pagar ambas cosas, murmuró. Y ahí estuvo. La verdad. Fría, desnuda, cruel. Ya lo habían decidido. Ya se habían comprometido con Amanda. No podían pagar ambas cosas. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí como si el aire se volviera espeso. Amanda tenía el rostro blanco, paralizada. Mi madre cayó de nuevo en su silla, hundida, derrotada. Y yo solo me quedé ahí, de pie, con el corazón roto en 1000 pedazos. Porque en ese momento supe que ya no quedaba nada que salvar. Ni familia. Ni perdón. Ni amor. Solo el vacío. Ustedes eligieron, dije en voz baja, temblando, pero con cada palabra cargada de años de dolor. Tuvieron que elegir, y eligieron a los hijos de Amanda por encima de los míos. Eligieron la escuela privada por encima de la vida misma. Mi padre abrió la boca, tratando de justificarse. Sofía iba a morir de todas formas, dijo, y juro que el tiempo se detuvo en ese instante. Los doctores le daban solo un 30% de posibilidades. Incluso con el tratamiento, habría sido tirar el dinero. El sonido que salió de mí no parecía humano. Era un grito desgarrador, un rugido de rabia y desesperación que llevaba años acumulado dentro de mí. Amanda jadeó, mi madre dejó escapar un pequeño grito, y mi padre, dándose cuenta de lo que había dicho, trató de retroceder. No quise decir eso, Olivia, salió mal, balbuceó. Aléjense de mí. Y grité, retrocediendo hacia la puerta. Todos ustedes, quédense lejos de mí. Olivia, por favor, suplicó mi madre, tratando de acercarse. Déjanos explicar. Ya lo hicieron. Y dije con voz firme, casi cortante. Explicaron todo perfectamente. La vida de Sofía era una mala inversión. La educación de los hijos de Amanda valía más. 30% de posibilidades no fueron suficientes para arriesgarse con su propia nieta. Los miré a los ojos, uno por uno, grabando sus rostros en mi memoria. Sabía que esta era la última vez que los vería como familia. ¿Saben cuál es la peor parte? Continué, con la voz rota pero firme. Sofía los amaba. Incluso en el hospital, incluso cuando estaba en dolor, preguntaba por ustedes. Quería hacer videollamadas con la abuela y el abuelo. Les hacía dibujos que probablemente tiraron a la basura. Nunca supo que sus propios abuelos la valoraban menos que la colegiatura de una escuela privada. Eso no es cierto, lloró mi madre. Y el amor es un verbo, le corté, mi voz temblando, pero llena de convicción. No es solo un sentimiento. Son acciones. Y sus acciones me mostraron exactamente cuál era el lugar de Sofía en sus prioridades. Última. Siempre última. Me giré hacia Amanda, que lloraba silenciosamente. Su compostura perfecta finalmente se había quebrado. Espero que tus hijos disfruten su escuela de lujo, dije, cada palabra cargada de veneno y tristeza. Espero que aprecien el sacrificio que pagó por ello, aunque nunca sepan lo que realmente costó. Dylan, el mayor de 13 años, estaba mirando todo con horror creciente. Y tía Olivia, nosotros no sabíamos, dijo con la voz temblorosa. Lo sé, campeón, respondí, suavizando mi voz apenas un poco para él. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Pero tal vez deberías preguntarle a tu mamá y a tus abuelos por qué tu prima Sofía ya no está aquí.
Pregúntale sobre elecciones y prioridades. Di media vuelta y salí de esa casa. No he vuelto a mirar atrás. Mi teléfono no ha dejado de sonar desde entonces, pero bloqueé todos sus números. No quiero hablar con ellos nunca más. Cada llamada perdida es un recordatorio de lo que eligieron sobre el amor, sobre la familia, sobre la vida de mi hija. Amanda intentó venir a mi departamento al día siguiente, pero le dije que si no se iba la iba a denunciar. No quería escuchar sus explicaciones ni sus justificaciones. No había nada que pudieran decir para arreglar lo que hicieron. Nada. Me desperté al día siguiente después de la confrontación con una sensación extraña, vacío. Ni mejor ni peor, solo hueco. Llamé a los 2 trabajos y me hice la enferma porque no podía ni moverme de la cama. Me quedé tirada mirando el techo, repitiendo en mi cabeza cada palabra de esa cena una y otra vez. Sofía iba a morir de todas formas, decía la voz de mi papá en mi mente, como una pesadilla que no me dejaba respirar. Alrededor del mediodía comenzaron a golpear la puerta con fuerza. Al principio lo ignoré, esperando que se cansaran. No pararon. Me arrastré hasta la perilla y vi por la mirilla. Era Amanda. Se veía destrozada. El pelo hecho un desastre, los ojos hinchados de tanto llorar, todavía en algo parecido a pijama. Parecía la imagen opuesta a la mujer perfecta que había visto en todas las reuniones familiares. Olivia, por favor, gritó desde afuera. Por favor, déjame explicarte. Déjame hablar contigo. O lárgate, Amanda, le respondí sin abrir. No quiero oír nada. No lo sabía, soy yo. Te juro por Dios que no sabía hasta qué punto. Pensé que mis papás solo ayudaban un poquito, que ponían algo de su parte, no que pagaban todo. Y no sabía que se negaron con Sofía. Te juro que no lo sabía. Eres una mentirosa, le dije, la voz fría. No podía creerle. No le creí. Tenías que saber, insistí. No pagabas esas colegiaturas tú sola. Tenías que saber de dónde venía el dinero. Ryan y yo poníamos algo, insistió. Yo pensé que mamá y papá solo complementaban, quizá 1/3 o algo así. No quise preguntar porque no quería parecer desagradecida. Olivia, créeme, por favor. No la creí. Aunque quisiera creer, no pude. Porque aun si Amanda no supo los números exactos, si sabía que mis padres le estaban dando ayuda financiera grande, sostenida, mientras nosotros nos hundíamos. Sabía que Sofía estaba enferma, que estábamos batallando, y nunca, ni una vez, cuestionó la diferencia entre lo que ellos daban a sus hijos y lo que daban a la nieta que se moría. Se dejó llevar. Se dejó consentir. Tomó y tomó mientras su sobrina se iba. Aunque crea que no supiste, le dije a través de la puerta, eso no cambia nada. Me viste sufrir. Viste lo que perder a Sofía le hizo a mi vida. Viniste al funeral con tu ropa de diseñador y te fuiste temprano por la práctica de tenis. Nunca preguntaste si necesitábamos ayuda. Nunca ofreciste nada. Seguiste recibiendo y recibiendo de ellos mientras yo no tenía nada. Te lo siento, sollozó Amanda, con la voz quebrada. Olivia, lo siento mucho. ¿Lo sientes? Pregunté, incrédula. Lo siento no resuelve nada. No devuelve a mi hija. Lo siento no paga deudas médicas, no arregla un matrimonio roto, no quita las noches en vela ni las veces que le prometí a Sofía que haría todo por ella. Apoyé la mano contra la puerta, sintiendo la madera fría contra mi piel. Era como un límite físico entre su vida cómoda y mi vida destrozada. Sentí rabia y alivio al mismo tiempo, rabia por lo que hicieron, alivio por no tener que ver su cara dentro de mi casa. Si no te vas ahora, le dije con voz dura, llamo a la policía. Amanda se echó a llorar otra vez. Sus palabras se volvieron un murmullo. Por favor, te necesito, podemos hablar, te ruego que me creas. Todo sonaba igual, desgastado de tanto repetirse. Yo no quería diálogos largos, ni explicaciones, ni disculpas que sonaran ensayadas. No quería volver a escuchar lo mismo que había oído en la mesa. Pensamos que era muy riesgoso, no sabíamos, no podíamos asumir más compromisos.
Esas frases ya habían sido lanzadas y ya habían matado algo dentro de mí. Me separé de la puerta y puse la mirada fija en la mirilla una última vez. Amanda seguía ahí, arrastrando los pies, como si esperara que yo le abriera un hueco en mi vida para colarse de nuevo. No lo haría. Ya no me quedaban fuerzas para más trampas emocionales. Y vete, dije, y la voz me salió más firme de lo que esperaba. Vete ahora o llamo a la policía. Hubo un largo silencio. Después, pasos. Amanda se alejó, tambaleándose, y el sonido de su llanto se fue apagando por la acera. Me quedé apoyada en la puerta, respirando despacio, sintiendo como el vacío dentro de mí no se llenaba, pero al menos se aclaraba un poco. Había tomado la decisión de proteger mi espacio, de no permitir más invasiones. Mi teléfono empezó a sonar sin parar, llamadas y mensajes de números que ya había bloqueado en la mente antes de bloquearlos en el móvil. Los dejé sonar. No los contesté. Esa tarde me arrastré hasta la cocina, me hice un té con las manos que todavía me temblaban, y me senté en la mesa. Miré la taza humeante como si contuviera respuestas. No las tenía. Solo tenía el mismo dolor, el mismo enojo, la misma fatiga. Pero también tenía una línea clara. No volvería a permitir que me pisotearan bajo la excusa de no podíamos ayudar cuando en realidad elegían no ayudar. Y aunque todavía sentía que el mundo se me venía encima, algo dentro de mí empezó a coserse, despacio y con dolor. No por ellos. Por mí. Por Sofía. Porque la vida, aunque rota, seguía. Y yo tenía que vivirla. Pero lejos de esa casa, lejos de quienes hicieron esa elección. La escuché llorar del otro lado de la puerta un minuto más antes de que finalmente se fuera. Se escuchaban sus sollozos mezclados con el silencio de mi departamento. Me dejé caer al piso, con la espalda apoyada contra la puerta, y me quedé ahí, inmóvil, hasta que la oscuridad llenó la habitación. No tenía fuerzas ni para moverme, ni para pensar, solo sentía un vacío enorme dentro de mí. Pronto empezaron a llegar los mensajes de texto desde el número de mi mamá, a pesar de que yo lo había bloqueado. Estaba usando distintos teléfonos, intentando comunicarse conmigo de cualquier manera. Cada mensaje era una versión del mismo ruego: por favor, háblanos. Podemos explicarte. Te amamos. Esto es solo un malentendido. Los leí todos con un sentimiento extraño, como si mi mente estuviera desconectada, y los borré sin responder. Mi papá intentó un enfoque diferente. Llamó a mis 2 trabajos, intentando que hablara con él. En el supermercado donde trabajo, mi jefa, Jennifer, una mujer amable, tomó el mensaje y luego me llamó aparte. Olivia, tu padre llamó, dijo suavemente. Parece muy desesperado por hablar contigo. ¿Todo bien? Asuntos familiares, respondí, sin querer entrar en detalles. Agradecería que no me pasaran más llamadas de él. Jennifer asintió con comprensión en la mirada. Haré una nota, pero Olivia, si necesitas tiempo libre, o cualquier cosa, me lo dices, ¿sí? Casi me derrumbo ahí mismo, en medio de los pasillos llenos de gente, pero me mantuve firme, conteniendo las lágrimas con dificultad. 3 días después de la confrontación, recibí un correo electrónico de Amanda. Era largo, lleno de excusas y disculpas, como un hilo que se enredaba y no llevaba a ninguna parte, hasta que dio un giro inesperado. Escribió sobre cómo ella misma había confrontado a nuestros padres, cómo hubo otra gran discusión, cómo nuestro padre admitió que habían tomado una decisión y se habían mantenido firmes porque no podían retractarse de su compromiso con la educación de los nietos. Amanda mencionó que nuestra madre defendió la decisión diciendo que el dinero se habría desperdiciado en Sofía, porque su pronóstico era tan malo, y que al menos con la escuela podían ver resultados tangibles. Amanda dijo que estaba horrorizada por esa confesión, que les dijo que estaban equivocados, que habían tomado una decisión monstruosa. Pero al final del correo, escribió algo que me hizo hervir la sangre. Dijo que había pedido que dejaran de pagar la colegiatura de sus hijos, que ellos encontrarían la manera de costearla o los cambiarían a escuela pública. Luego agregó algo que me dejó sin palabras: Olivia, son nuestros padres. Cometieron un error terrible. Pero siguen siendo nuestra familia. Tal vez con el tiempo puedas encontrar en tu corazón la manera de perdonarlos por tu propia paz.
Leí ese correo 3 veces. 3 malditas veces. Cada lectura aumentaba mi rabia. Quería que yo los perdonara. Ella pensaba que detener los pagos ahora, 7 años después, de alguna manera arreglaría todo. Todavía no entendían. Ninguno de ellos entendía. Escribí mi respuesta. Fue la única comunicación que envié desde aquella fatídica cena. La mantuve breve, clara, sin adornos. Amanda, escribí, ¿dices que cometieron un error? Los errores son accidentes. Los errores son juicios equivocados tomados en un momento de descuido. Lo que hicieron no fue un error. Fue una decisión calculada y deliberada. Eligieron la educación privada de tus hijos sobre la vida de mi hija. Eligieron mentirme mientras Sofía moría. Eso no es un error. Eso es crueldad planeada. Y mientras enviaba ese correo, sentí un extraño alivio, como si por fin hubiera puesto palabras exactas a todo el dolor y la rabia que me habían estado consumiendo. Era mi única forma de no explotar por completo. Era mi única forma de gritar lo que nunca me dejaron decir frente a ellos. Eso es una traición. Una traición tan profunda, tan cruel, que no hay manera de regresar de ella. Tan fundamental que rompe la confianza para siempre. Les dije claramente, no me contacten nunca más. Y lo hice. Mandé el mensaje y bloqueé su correo electrónico para que no pudieran intentar acercarse de nuevo. Un par de horas después, Nathan me llamó después de que le mandé un mensaje diciendo que todo había terminado. No dijo mucho al principio. Solo preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Y luego, con su voz tranquila pero seria, dijo: Olivia, el fondo médico de Sofía, el GoFundMe, ¿cuánto recaudó? Unos $12,000, respondí, la voz todavía tensa. ¿Por qué preguntas? ¿Y cuánto dijiste que tus padres gastaron en la escuela de los hijos de Amanda? Como $20,000 al año por niño durante 4 años, le dije, contando en mi cabeza el total mientras hablaba. Hubo un silencio largo, pesado, como si las paredes del teléfono se cerraran sobre nosotros. Nathan finalmente rompió el silencio. Olivia, creo que deberíamos hablar con un abogado. Yo no había pensado en acciones legales todavía, pero tenía razón. Podría haber un caso aquí, especialmente considerando que mis padres se negaron explícitamente a ayudar mientras tenían el dinero, causando a Nathan y a mí una dificultad financiera enorme. Mañana tengo cita con un abogado para explorar opciones. No porque crea que el dinero arreglará algo, no. Sino porque ellos necesitan enfrentar las consecuencias de su elección. Necesitan entender que lo que hicieron no fue solo cruel, fue una decisión que afectó una vida. Una decisión que cambió todo. Mucha gente me pregunta si me siento mejor después de la confrontación. Si finalmente obtuve un cierre. La verdad es que no me siento mejor. Me siento vacía, hueca. Es como si estuviera de nuevo de luto por mi familia, de la misma manera que lloré a Sofía. Pero también siento algo extraño. Siento que finalmente dije la verdad. Que finalmente me paré frente a ellos y dije lo que tenía que decir. Que finalmente me planté por mi hija, aunque ya sea demasiado tarde para ella. Anoche fui a la tumba de Sofía. No había ido en mucho tiempo porque duele demasiado. Pero necesitaba decirle lo que había hecho. Necesitaba hablar con ella, aunque fuera en silencio, aunque ella no pudiera responder. Me senté junto a su pequeña lápida, en la oscuridad, con la mariposa grabada que le habría encantado. Y hablé. Le conté sobre la confrontación, sobre la verdad, sobre cómo finalmente había hecho que reconocieran lo que hicieron. Quiero pensar que me escuchó. Que sabe que su mamá luchó por ella, aunque haya sido demasiado tarde para salvarla. Puse flores frescas en su tumba, las margaritas amarillas que ella tanto amaba, y le prometí que seguiría luchando. No solo por justicia, sino para asegurarme de que su memoria signifique algo. Si estás leyendo esto y tienes hijos, nietos, o alguien a quien dices amar, recuerda esto: amar no son solo palabras. Amar son elecciones. Amar es sacrificio. Amar es ponerte de pie por los que necesitan de ti, aunque sea difícil, aunque cueste caro, aunque las probabilidades no estén a tu favor. Mis padres tuvieron una elección y eligieron mal.
Eligieron comodidad sobre crisis, apariencia sobre acción, seguridad sobre sacrificio. Y ahora ellos tienen que vivir con esa elección, igual que yo tengo que vivir con la pérdida de mi hija. Y con el conocimiento de que ella podría haber tenido una mejor oportunidad si las personas que se suponía que la amaban hubieran realmente estado ahí cuando más los necesitaba. No sé qué pasará después. No sé si alguna vez volveré a hablar con mis padres o con Amanda. No sé si la acción legal llevará a algún lugar. Todo lo que sé es que dije la verdad. Me enfrenté a ellos y no retrocedí. Por Sofía, no retrocedí. Eso es todo lo que me queda para darle ahora, la verdad y la certeza de que alguien luchó por ella, aunque haya sido demasiado tarde para que importara. Descansa en paz, mi dulce niña. YouTube acaba de sacar una función nueva para dar visibilidad a historias como esta. Si esta historia te atrapó, presiona el botón de hype. Esto le dice a YouTube que este video merece volverse viral. Cuando la familia elige las apariencias sobre salvar una vida, como hicieron los padres de Olivia mientras Sofía luchaba contra el cáncer, tú enfrentas la verdad o te quedas en silencio. Comparte tu opinión en los comentarios. Dale like si esta historia te rompió el corazón. Suscríbete y presiona el hype para que más personas sepan lo que pasó. Mantengamos las sorpresas y las verdades saliendo a la luz. Después de enviar ese último mensaje y bloquear a Amanda, me dejé caer sobre mi cama. El peso del silencio era absoluto, pero no me traía paz. Cada minuto se sentía eterno, cada respiración un recordatorio de lo que había perdido. Miraba el techo de mi pequeño departamento. Las manchas de pintura descascarada que siempre había ignorado parecían moverse y burlarse de mí. Todo el aire estaba cargado con recuerdos de Sofía, su risa, su olor, el tic nervioso que hacía con las manos cuando estaba emocionada. Mis pensamientos giraban sin cesar. Revisaba en mi mente cada interacción que había tenido con mis padres y Amanda, cada gesto, cada palabra, cada mentira encubierta de amabilidad. La furia no desaparecía, se transformaba en algo más frío, más calculador. Sabía que no podía dejar que la indignación se consumiera sola. Tenía que documentarla, entenderla, incluso aunque eso no devolviera a mi hija. Saqué mi computadora y abrí un archivo nuevo. Titulé la hoja, Registro de traición familiar. Allí fui anotando fechas, llamadas, pagos, emails, pequeños detalles que antes me habían parecido irrelevantes. Cada línea de texto era un cuchillo que se clavaba más profundo, pero también era una forma de recuperar el control que me habían arrebatado. Al pasar los días, cada sonido me sobresaltaba. El timbre de la puerta, el zumbido del teléfono, hasta los mensajes de texto automáticos me provocaban un nudo en la garganta. Mi cuerpo estaba tenso, y los recuerdos me atacaban en oleadas. Recordaba los días en que llevaba a Sofía a la quimioterapia, cómo le sujetaba la mano mientras el miedo y el dolor la atravesaban, cómo yo lloraba en silencio para que no la viera. Recordaba el día que nos dijeron que había alcanzado su límite, que ya no había tratamiento posible, y cómo su mirada aún buscaba consuelo en mí, confiando en que yo podía protegerla. El segundo día después de la confrontación, me desperté con un insomnio que parecía no tener fin. No me levanté de la cama, no podía. Todo mi cuerpo estaba agotado, pero la mente trabajaba sin descanso. Revisé mis mensajes, borré cualquier notificación pendiente, bloqueé números desconocidos que sospechaba eran de ellos. Cada acción me daba una sensación mínima de poder, como si pudiera recobrar algo de dignidad que me habían arrebatado. Por la tarde, me levanté con cuidado y fui a caminar por el vecindario. Necesitaba mover el cuerpo, aunque el corazón estuviera pesado. Cada paso era una batalla contra la tristeza y la ira que me consumían por dentro. Caminaba lento, observando a familias pasar, niños jugando, escuchando risas que me recordaban a Sofía. Cada sonrisa de un niño era un recuerdo doloroso de lo que había perdido, pero también un recordatorio de por qué debía seguir luchando. Al regresar a casa, me senté junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. Pensé en cómo la vida podía ser tan injusta, como los que decían amar podían elegir el confort sobre la vida de alguien que dependía de ellos. Y mientras pensaba en eso, sentí un fuego renovado dentro de mí. No era un fuego de venganza, sino de resolución. De justicia. No iba a permitir que su elección pasara sin consecuencias, no aunque no pudiera recuperar a Sofía.
Esa noche, antes de dormir, escribí una carta a Sofía. No la iba a enviar a nadie, pero necesitaba plasmarlo todo en palabras. Le conté cómo me enfrenté a los que la fallaron, cómo no retrocedí, cómo hice que la verdad saliera a la luz. Le prometí que su memoria tendría significado, que lucharía para que su vida no fuera olvidada, que el mundo sabría que ella merecía cada oportunidad que le habían negado. Cerré los ojos y por un momento sentí que ella estaba allí, que escuchaba mis palabras, que entendía mi dolor y mi lucha. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Llamadas bloqueadas, mensajes ignorados, visitas canceladas, y aún así, cada día me levantaba con una mezcla de vacío y determinación. La confrontación había abierto una herida que nunca sanaría, pero también había encendido un fuego que no podían apagar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo todavía tenía control sobre algo, que podía honrar a Sofía de la única manera que aún me quedaba, actuando con verdad, fuerza y memoria viva. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana me despertaba con el mismo vacío en el pecho, pero también con una chispa de propósito que me recordaba por qué debía seguir adelante. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a Sofía, pero podía asegurarme de que su memoria viviera y que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Decidí reunirme con un abogado. No buscaba dinero, eso nunca podría compensar la vida de mi hija, sino justicia, una manera de que mis padres y Amanda enfrentaran lo que habían hecho. Cuando entré a la oficina del abogado, me sentí extraña, temblorosa, pero fuerte. Era como si Sofía misma me hubiera dado un empujón invisible, diciéndome que debía hacerlo. Hablamos durante horas sobre leyes de negligencia, obligaciones familiares, testamentos y contratos. Cada palabra que escuchaba confirmaba algo que ya sabía en mi corazón. No podía permitir que su traición quedara impune. Mientras tanto, cada noche seguía yendo a la tumba de Sofía. Hablaba con ella, contándole cada detalle, cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Le contaba sobre los documentos que estaba reuniendo, sobre el abogado, sobre cómo estaba construyendo un registro de toda su lucha. Sentía que, aunque ya no estaba físicamente conmigo, todavía podía influir en mi fuerza, todavía podía guiarme con su ejemplo de valentía. También comencé a escribir un diario público, compartiendo mi historia en redes sociales y plataformas de video, no para venganza, sino para advertir a otros sobre lo que puede pasar cuando la familia pone las apariencias o el dinero por encima de la vida y el amor. La respuesta fue abrumadora. Personas de todo el mundo me escribían, compartiendo sus propias historias de traición familiar, de pérdidas y de injusticias. Muchos me agradecían por dar voz a lo que no podía quedarse en silencio. Otros me decían que Sofía se había convertido en una inspiración, que su lucha y mi determinación habían tocado sus corazones. La confrontación había cambiado mi vida. No podía regresar a la comodidad de ignorar la traición, no podía fingir que todo estaba bien. Pero esa misma confrontación me dio claridad, me dio propósito. Comencé a reconstruir mi vida, lentamente, día a día. Volví a tomar clases, encontré un trabajo que me apasionaba, conecté con amigos que me sostenían y entendían mi dolor. Cada pequeño logro, cada sonrisa que encontraba en mi camino, era un recordatorio de que Sofía me había enseñado a luchar incluso cuando parecía imposible. Finalmente, un día tomé una decisión, dejar de vivir enojada y empezar a vivir para Sofía. No porque perdonara a los que nos hicieron daño, eso sería imposible, sino porque debía honrar su memoria con vida, con amor, con actos de bondad y justicia. Abrí un pequeño fondo educativo en su nombre, para ayudar a niños enfermos que no tenían recursos. Cada año, cada niño que recibía ayuda me recordaba que la vida de Sofía no había sido en vano, que incluso en la muerte, ella podía cambiar el mundo. Cuando miraba hacia atrás, recordaba todo, la injusticia, la pérdida, la traición, la rabia que me había consumido. Pero también veía la fuerza que había encontrado en mí misma, el amor que no podía ser destruido, la verdad que había salido a la luz. Y en ese momento entendí algo que no podía comprender antes. Sofía no necesitaba que mis padres o Amanda la defendieran. Ella necesitaba que yo la defendiera, y eso había hecho, hasta el final. Mientras me sentaba en la tumba de Sofía, bajo el cielo estrellado, sentí algo diferente, paz. No una paz completa, porque el dolor siempre estaría allí, pero una paz construida sobre la verdad, la valentía y el amor inquebrantable.
Susurré su nombre al viento y prometí que jamás permitiría que su vida y su lucha fueran olvidadas. Descansa en paz, mi pequeña guerrera, le dije, con lágrimas rodando por mis mejillas. Mamá siempre luchará por ti, siempre honrará tu memoria, y siempre recordará que la verdadera familia se demuestra con amor y acciones, no con apariencias ni dinero. Esa noche supe algo, el final de esta historia no era sobre la traición ni la pérdida. El final era sobre verdad, justicia y amor incondicional. Y aunque la vida nunca sería la misma, había encontrado una nueva manera de vivirla, una manera que Sofía se merecía, y que yo necesitaba para seguir adelante.